puede tener la mente ociosa pensando en hacer daño, ni pensando tanto en el dinero, ni pensando tampoco en los materiales. El hombre de Dios tiene que tener su mente ocupada en los asuntos del Señor, reconociendo que todo lo que tiene esta tierra lo da Dios, reconociendo que si cuando tú busques el reino de Dios y su justicia, Dios vendrá a tu vida y te dará las cosas por añadidura. Dios, el dueño del oro, del cielo, de la tierra, de todo lo que nosotros habitamos, aún de nuestra vida. Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos. Por eso Él nos incita, nos motiva a nosotros a buscar el reino de Dios y su justicia, para que las otras cosas vengan por añadidura a nuestra vida. Cuando nosotros buscamos y hacemos la voluntad de Dios, todas las cosas nos vienen a bien. Eso decía el apóstol Pablo. Todo nos viene a bien. Todo, no hay ese que te quiera hacer daño que Dios no se da cuenta, porque sus ojos de Dios no se apartan de ti cuando tú haces su voluntad. La voluntad de Dios, para mí es lo más perfecto cuando el hombre de Dios hace su voluntad. Cuando una mujer de Dios hace la voluntad de Dios, que sabiendo que Dios la llamó a un ministerio para ir a los hospitales, ella va y obedece la voluntad de Dios. Dios está con ella en todos los pasos, en todos los motivos que haga. ¿Por qué? Porque Dios, este hombre lo escogió desde el vientre de su madre, de la fundación del mundo. Así te escogió a ti. Dios conocía quién era David. Dios conocía que era Jornal, que Jornal no iba a cumplir su voluntad, que tuvo que darle un castigo a Jornal. Oye, Dios escogió a Jornal sabiendo que huía de su presencia. Escogió a David que cometió adulterio. Lo escogió él, no lo cogió hombre. Sabiendo Dios que David cometería adulterio, Dios lo cogió. Así Dios te escoge con todas tus debilidades para cambiarte, para perfeccionarte, pero no en el momento del hombre, en el momento de Dios. El ministerio tuyo crece y avanza, no cuando el hombre quiere, cuando Dios quiere. Aunque el hombre sin hombre no es hombre, pero aquellos hombres que hacen la voluntad de Dios, aquellos hombres que conocen verdaderamente que Dios está en su vida y que Dios restaura los ministerios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Porque cuando Dios te coge y Dios te dice a ti, te voy a bendecir, no hay diablo que te detiene la bendición de Dios. Porque no hay diablo que detiene la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios viene conforme a la voluntad que tú hagas. Bendito sea el nombre del Señor. Anda, mi alma alaba al Señor. Porque tú eres llamado de la predestinación del mundo. Si Dios te dice que tú eres pastor, eres pastor. Si te dice que eres misionero, eres misionera. Si te dice que Dios te va a llevar a las naciones a predicar tu palabra, créele que Él te va a llevar a las naciones, porque Él te cogió. Él no mira el fallo que tú haces, mira que tú hagas tu voluntad, porque Él te perdona. Porque cuando tú quieres reconocer que está mal el pecado. Porque el pecado, Dios no le agrada el pecado, y el hombre de Dios sabe que Dios no le agrada el pecado. David entendió en su misericordia de Dios que Dios era perdonador. Que Dios era ¿qué? Perdonador. Porque si no hubiera sido perdonador, ahora vámonos a Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Vámonos ahora a Marcos, capítulo 14, versículos 6 y 8. Nos vamos a Marcos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor, para que tú oigas. Aún Dios sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro no tenía la capacidad para aguantar lo que venía a traer la prueba. Pero tenía Jesús, Pedro tenía Jesús. Pedro tenía la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro tenía el llamado desde el cielo hasta la tierra, porque Dios te conoce desde la fundación del mundo, porque para eso Él te cogió, para eso Él te llamó, para eso Él te predestinó, para predicar este glorioso evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor en la misma comunión. Bendito sea el nombre de Jesucristo para siempre. 14:68. Bendito sea el nombre del Señor. Mas él negando, diciendo, no los conozco, ni sé lo que dice. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Óyete bien, bendito sea el nombre del Señor. Él le dijo a Pedro le dijo a Jesús, él mismo con su boca le dijo, Señor, yo nunca te negaré.
El hombre pasa por pruebas, por dificultades. La mujer de Dios pasa por pruebas, por dificultades, por lucha, que llega momento que quiere soltar la toalla. Pero el hombre de Dios dice, si suelto la toalla, ¿con qué me seco? Si suelto la toalla, ¿con qué me seco? Porque cuando el único que puede, a donde hay vida eterna y salvación, se llama Jesucristo. Pero eso lo entiende el que hace su voluntad. Eso lo entiende el que verdaderamente pasa el proceso. Porque Jesús pasó un proceso para él poder vencer. Porque Adán no pudo vencer en el huerto del Edén. El primer Adán no venció en el huerto del Edén. Pero Jesús de Nazaret, conforme a la voluntad de mi Padre y la fuerza, que esa es la fuerza que tú tienes que pedir que Dios te dé para seguir en estos caminos, que aquí no hay fuerte, aquí no hay grande, aquí no hay poderoso. Fuerte Jesucristo, grande Jesucristo y poderoso Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesucristo. Pero vamos a irnos al 67 para coger la sustancia de la palabra. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús en Nazaret. Tú te pareces a Jesús. Cuando tú haces la voluntad, tú te pareces a Jesús. Tú también, le dijo la muchacha del patio, que él se estaba calentando, tú te pareces a él. Porque cuando nosotros hagamos su voluntad, nosotros nos parecemos a Jesús. Cuando nosotros caminamos conforme a la voluntad de Jesús y el llamado que Dios nos hizo, nosotros nos parecemos a Jesús. Porque lo primero que Jesús reclama en el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu hermano, que tú no lo quieres ver fuera, ni amas, ni quieres ver el impío caminando sin Cristo, tú predicas la palabra. Dios quiere que nosotros entendamos, bendito sea la voluntad de mi Padre, que nosotros estamos llamados para hacer milagros, para hacer cosas grandes, como Jesús la hizo, porque Jesús dijo él mismo con su boca que mayores milagros nosotros haremos cuando hagamos su voluntad, cuando nosotros nos sometemos al Evangelio, cuando nosotros creemos en el llamado. Jesús creyó en el llamado que el Padre le hizo para hacer la voluntad en la tierra, para salvarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús conocía a Pedro que lo iba a negar. Así Dios te conoce. Dios conoce tu prueba, conoce tu lucha, conoce tu aflicción, conoce tu trabajo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que nos conoce. Ese es el Dios verdaderamente que nosotros tenemos, que nos conoce. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Bendito sea el nombre del Señor. Óyete bien, bendito sea el nombre del Señor. Dios escogió a Jonás sabiendo que Jonás iba a huir de su presencia. Dios eligió a David sabiendo que cometería adulterio. Escogió a Pedro sabiendo que lo negaba. Dios escogió a Pedro sabiendo que Pedro lo iba a negar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios lo escogió sabiendo que Pedro lo iba a negar. Bendito sea Dios, porque que Dios te conoce. Dios conoce hasta dónde tú llegas, porque Dios conoce tu entrada, Dios conoce tu salida, Dios conoce tu caminar, Dios conoce tu andar, Dios conoce tu vestir, Dios sabe quién eres tú, Dios sabe la dirección donde tú vives. Cuando tú haces la voluntad de Dios, no creas que tú eres amiga del diablo, tú eres enemiga del diablo, porque el que hace la voluntad de Dios es enemigo del diablo, y el diablo se va a levantar contra los propósitos de Jesús en tu vida.